Es pulsadito, no hay más gente que no me Está fácil. No llegó tarde. Estamos bien. Buen día. Estábamos esperando a Mauricio para irse a la clase. Y a Fausto también. Está perdiendo fuerza. Bueno, hoy sí son un poquito menos. Debe ser efectos secundarios del quiz. Sí, sí. Muy traicionero. Le falta uno o dos personas de atrás. Bueno, el quiz debería haber servido para que se preocupen. En el sentido de, no por la nota, esas cosas, sino porque, che, no puede ser que no me pegó ni una de 3. Qué mal, ¿qué va a pensar el profesor de mí? Ese tipo de cosas. ¿Qué da? Por lo menos, digamos. No, nada de estafado. Pero bueno, hoy calculo que no va a haber quiz de vuelta. Pero hubiera sido un buen momento para, ya que son pocos, digamos, y que sumen puntos, aunque sea poquitos puntos, los que están, digamos. Pero estaba frío por el quiz. Y para venir también. Así que bueno, buen día. Hoy arrancamos tema 13. Siempre con el repaso primero de qué es lo que vimos el lunes. ¿Qué vimos el lunes? Vimos cómo es el funcionamiento completo, vimos varias veces, del acceso a datos, el mecanismo de traducción, de cuando tenemos un TLB y junto con un caché, para ver cómo funcionan estos dos aparatos al mismo tiempo. Vimos cómo hacemos el acceso al caché, sobre todo el caché nivel 1, cuando tenemos un sistema con un TLB. Y vimos que si lo hacemos el acceso al caché con direcciones físicas, que es lo normal, lo estándar, el problema es que es lento, porque me aumenta el tiempo de hit del TLB al tiempo de hit del caché. Pero si lo hacemos en paralelo, o lo intentamos hacer en paralelo con direcciones virtuales, tenemos problemas de alias, y lo que lleva a un desperdicio del caché, que además es chico. Entonces eso es un problema. Sí, Brian. Estaba pensando, los problemas de área no existirían si fuese con dirección física. No, porque ya con cada dirección física ya tenés la traducción, entonces no hay posibilidad de que se mapen. Claro, pero ya si comparten. Bueno, ya si es compartido, igual, pero ya es una cuestión de compartir, o sea, a la larga van a ir a parar los dos a la misma dirección física. Van a ser dos direcciones virtuales distintas, pero que van a parar a la misma dirección física. Entonces no vas a tener problemas de alias. Entonces, ¿qué es lo que se hace como solución intermedia? Los cacheres virtualmente indexados, pero físicamente etiquetados. O sea, se aprovecha que los bits menos significativos de la dirección virtual no se traducen y se trata de acceder al caché con esos bits de la dirección virtual, que son los mismos de la dirección física, y de esa manera se logra hacer el acceso en paralelo. Pero las etiquetas que se comparan son etiquetas físicas para evitar problemas de alias. ¿Estamos? ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir? La que dice ahí. La cantidad de bits de índice que se usa en el caché para acceder al caché, más el desplazamiento, el offset de bloque, o el offset total de bloque más byte del caché, tiene que ser menor que la cantidad de bits utilizada para el offset de página, ¿sabes? Que normalmente son 12 bits. ¿Está claro eso? Hay ejercicios en el práctico también que tienen que ver con eso. Después vimos que, les conté un poco que hoy en día, una de las principales funciones de memoria virtual es para brindar protecciones. Es no solamente por el tema de paginación, o sea, sí se usa por flexibilidad, transparencia, eficiencia, pero sobre todo por el tema de seguridad en el sentido de
evitar que un programa acceda al otro, evitar que un programa vea datos del otro cuando no quieren, cuestiones de permisos. Es la que hoy en día, ya que el mecanismo viene funcionando relativamente bien desde hace 50 años, se lo sigue usando sobre todo por eso. ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener el hardware para brindar ciertas protecciones? Son los que dicen ahí. Tener por lo menos 2 modos de usuario, por lo menos ciertas instrucciones que se ejecuten solamente en modo supervisor, en modo privilegiado, y mecanismos para pasar de un modo a otro. ¿No? Son las 3 cosas mínimas que se debe proveer para poder hacer todo este tipo de cosas. Y por supuesto tiene que tener un registro que apunte al puntero donde se almacena el puntero base de la tabla de páginas, esas cuestiones. Ese punto, serían varios punteros. Es un registro donde se guarda el puntero de base de la tabla de páginas del programa actual. Un registro más tipo el PC. Y si puede ser en varios programas, tendríamos... Cambian el valor de ese registro. Cada programa, cuando se carga, el sistema operativo escribe en ese registro. Y dice, ahora se va a ejecutar el programa nuevo. O el programa nuevo con el puntero a tal lado. ¿Estamos? Y vimos que también se suele guardar otro registro adicional con el identificador de proceso, o sea, el número justamente de programa que se está corriendo actualmente. ¿Para qué? Para tener también una posibilidad de hacer más rápido los cambios de contexto y agregar ese valor, ya que lo guardamos en un registro, agregarlo como etiquetas en el TLB para acelerar los cambios de contexto y no tener que vaciar todo el TLB cada vez que se cambia de programa. ¿Se acuerdan de eso que vimos al final? ¿Alguna otra duda? Bueno, pero arrancamos con el cronograma. Tuvo unas leves modificaciones, nada, estamos poquitín atrasados, pero ya vamos a ver si en el transcurso de esta semana o la siguiente nos ponemos un poquito al día. Igual el parcial sigue el 30 de junio, ya estamos en junio, ya estamos en el mes final, estamos entrando en temas finales también de la materia. Espero que vayan más o menos bien. Después rinden el viernes, me han dicho, ¿no? La semana que viene les voy a preguntar cómo siguen, ¿no? Si siguen bien o no, ¿no? ¿Qué temas vamos a ver en este... ¿Cómo? No, todavía no. ¿Qué vamos a ver ahora en este tema? Vamos a ver lo que es un esquema básico, un sistema de entrada-salida. Vamos a ver de vuelta cuestiones que tengan que ver con el sistema operativo, delegación de responsabilidades del procesador, métricas de performance, siempre desde el tema 2 creo vemos todo lo que es cómo se mide la performance. Y vamos a ver ejemplos de dispositivos de entrada-salida, que vamos a ver 3, o vamos a ver 2 un poco más a fondo, pero en general 3. Y elegimos esos 3, sobre todo lo que es disco y SSD, por una cuestión de que nos sirve para cerrar un poco el tema de la jerarquía de memorias, ya que esos vienen a ser el último nivel de la jerarquía de memoria. Entonces ahí ustedes van a tener un cierre completo. Pero estos, como ya son dispositivos de entrada-salida, tienen un tratamiento diferente. Y en realidad, les explico un poquito el tema de dispositivos de entrada-salida, hay cientos. ¿Vamos? Entonces, son todos distintos y vamos a ver son generalidades de cómo se manejan los dispositivos de entrada-salida y un par de ejemplos. La bibliografía sí hay en el libro y está bastante repartida en varias secciones. ¿Vienen leyendo el libro? Bueno, prueben leer el capítulo del problema de memoria virtual. Era una sección, o sea, capaz que en una de esas está mejor explicado de lo que les expliqué yo y los ayuda. O sea, que les dijeron que memoria virtual les había costado un poco, hagan el intento con el libro. Si quieren hacer el intento también con este tema, tenemos una sección del capítulo 1, un par del capítulo 5 y una del capítulo 6. Entonces está medio repartidito, pero ahí se tocan un poco estos temas de entrada-salida.
para meternos de lleno, nosotros venimos viendo más o menos el dibujito, ¿se acuerdan? Desde las primeras clases, donde las 5 partes de la computadora, el procesador con su camino de datos y su control, ya lo vimos, todo lo que es memoria, el subsistema de memoria, ya lo vimos, pero ahora fíjense que está cómo llegan datos al subsistema de memoria y salen datos del subsistema de memoria, y eso es a través de entrada y salida. Entonces, eso es lo que ya vimos y ahora vamos a pasar el foco en esos cintas ahí con cajitas de cómo hago para que los datos lleguen o no a la memoria principal. Entonces, el esquema básico, esto inicial, que es una cosa muy rudimentaria, es ese dibujito que está ahí. Donde se ve arriba el procesador, ese procesador tiene su caché, o no, eventualmente no importa, pero está siempre del lado del procesador. Y después el procesador con el caché se comunica con la memoria principal a través de un bus. ¿Vamos? Y ese bus es un bus único, en este ejemplo simple, y lo que se hace es directamente en ese bus, o la idea principal es más o menos de ese bus, empezar a colocar otros dispositivos. ¿Estamos? Para que eventualmente esos dispositivos transfieran los datos a la memoria y o al procesador. ¿Estamos? Como si fueran una memoria más, por decirlo, una cosa más. Entonces ahí es donde se conectan distintos dispositivos, y ven discos, placas de video, placas de red, teclado, mouse, monitor, impresora, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? La idea es que abstractamente todos se ven como cosas que se conectan a ese bus mágico que conecta todas las cosas. ¿Estamos? ¿Qué es otra cosa importante? Además de eso, en realidad no es así. Después vamos a ir, como siempre, doy primero un esquema general para que tengan una idea y de ahí vamos desmenuzándolo. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Que hay algún bus o algo, alguna manera de conectarlo. ¿Estamos? Eso es una cosa importante. Otra cosa importante es que son muchos dispositivos. ¿Estamos? Y no solamente son muchos, sino que son, vamos a ver, digamos que son muy diferentes. Porque de vuelta, yo les mencioné unos 5 o 6 ejemplos recién, y no es lo mismo una placa de video que un teclado. ¿Estamos? No es lo mismo ni cómo funcionan, ni cómo es su interfaz, ni cómo son sus velocidades. No tienen nada que ver. ¿Está claro? No es lo mismo tampoco ver un televisor en 4K que en en un LCD. Los dos sirven para visualizar datos, sí, pero no es lo mismo un 7 segmentos. ¿Estamos? Entonces, todos tienen requerimientos distintos, velocidades distintas, características distintas. Entonces, ¿qué es lo que suele ser útil para ese tipo de cosas? Poner lo que es un controlador, que es lo que figura ahí. Entre cada dispositivo, antes de conectarlo, hace falta algún tipo de interfaz que me la unifique a lo que es el dispositivo con sus características particulares y me lo pase a hablar el mismo idioma que el resto de los componentes del sistema. Hace falta algo ahí en el medio que me diga, vos vas a hacer tal cosa, vos vas a hacer tal otra, y todos hablen, se comuniquen en ese bus mágico, ideal, común, de la misma manera. ¿Estamos? Entonces, ¿qué podemos sacar acá en claro? Hay múltiples dispositivos, todos con comportamientos muy diferentes, que van a estar conectados a uno o más bases, ya vamos a ver en detalle, y la idea es que en este tema 13, nosotros vamos a ver aspectos globales de entrada-salida y algunos ejemplos de dispositivos. Y en el tema siguiente, en el tema 14, nos vamos a focalizar en las conexiones de todos esos dispositivos en ese sistema. ¿Está claro más o menos el panorama? ¿Alguna pregunta? Genial. Sí. Usted había dicho que se podían comunicar con la memoria y o caché y procesador. Sí. Puede ser que necesariamente pase por la memoria porque implementa la El procesador a la larga, siempre toma sus datos con la memoria.
O sea que los datos tienen que ir a memoria. ¿Está? El hecho de que yo dije que va derecho al procesador va a pasar por la memoria también. ¿Está? Puede ir al mismo, según ese dibujito, puede ir al mismo tiempo, pero va a pasar por la memoria siempre. Y lo que dijiste de memoria virtual es interesante. Ya en minutitos no vamos a ver el tema ese. Va bien, Brian. Ahora está despierto. Entonces, si estás entendido ese esquemita, vamos a hablar de vuelta responsabilidad del sistema operativo. Y ustedes, ahí es el momento en el cual dicen, ¿pero realmente esta materia es arquitectura de computadora o es sistema operativo? Brian ya se está preguntando eso. Y la realidad es que, de vuelta, son cosas que están muy mezcladas. Entonces, yo les voy a decir qué es lo que tiene que hacer el sistema operativo y les voy a decir qué es lo que tiene que dar el hardware para que el sistema operativo haga lo que tiene que hacer. ¿Estamos? ¿Qué es lo que tiene que hacer el hardware? El sistema operativo es el que se encarga de manejar los dispositivos. ¿Estamos? Es la interfase entre el hardware de entrada-salida y el programa que requiere la operación de entrada-salida. O sea, como son ajenos al procesador, lo que se encarga de manejar todo eso es el sistema operativo. Entonces, hay tres características que implican que lo tiene que hacer el sistema operativo. Primero, porque su sistema de entrada-salida es compartido, ¿estamos? Por múltiples programas, por el tema de lo que vimos ya, multiprogramación. Entonces, la pantalla la usan múltiples programas al mismo tiempo. El teclado lo pueden usar también varios programas. Entonces, ¿quién se encarga de manejar todo eso? El sistema operativo. Para que cuando usted apriete una tecla acá, el computador sepa qué programa tiene el foco y qué es lo que tengo que hacer a continuación. ¿Estamos? Por otra parte, el sistema operativo generalmente, el subsistema de entrada-salida generalmente usa interrupciones para manejarse. ¿Y quién maneja las interrupciones? Es el sistema operativo. ¿Estamos? Porque maneja a nivel genérico, las interrupciones las maneja el sistema operativo. Porque se ejecutan en modo supervisor, usualmente. Por otra parte, como dije recién, los dispositivos de entrada-salida son todos muy diferentes. Entonces, para el control de bajo nivel suele ser complejo. No es lo mismo manejar un teclado inalámbrico que un teclado físico, por más que los dos sean teclados. Entonces, o un teclado que no sea inalámbrico, digamos. Entonces, acá tengo que ver cuestiones de radiofrecuencia y demás, que realmente a los programas de usuario no les importa. Entonces, la idea es que el sistema operativo provee una capa de abstracción para poder manejar todas esas cuestiones de bajo nivel de los dispositivos. ¿El sistema en sí o el controlador? Ya vamos a ver que el controlador es parte del sistema operativo. Lo hace el controlador, pero el sistema operativo hoy en día viene con un montón de controladores. ¿Está? Y además, también debe manejar eventos concurrentes. O sea, al mismo tiempo estar manejando teclado, mouse, pantalla, distintos dispositivos. Y, como dije recién, los requisitos de cada dispositivo son muy específicos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que proveer? Esas eran las necesidades, digamos. ¿Qué es lo que tiene que proveer el sistema operativo? El sistema operativo tiene que dar protección de vuelta a los recursos, a los dispositivos de entrada-salida compartidos. ¿Qué es protección? Lo que dice ahí. Garantizar que un programa solo acceda a los recursos a los que tiene permiso. ¿Estamos? Ustedes no pueden mandar a imprimir si no tienen permiso de impresión. Por ejemplo. ¿Estamos? Debe proveer abstracción. O sea, proveer rutinas de bajo nivel para manejar los dispositivos. El famoso, que no sé si ustedes ya conocen porque es obvio hoy en día, el plug and play. O sea, ustedes le conectan un dispositivo y el sistema operativo debería darse cuenta que le están conectando. Sí. Entonces, ¿cómo hace cuando no tenemos ningún sistema operativo que la BIOS manda, digamos, que está llamado? Porque la BIOS tiene un mini sistema operativo para levantar algunos dispositivos como teclado y mouse, pero no muchos otros, capaz que un USB, un pendrive, un disco. Esas cosas las logra ver hasta ahí nomás, son rutinitas de la BIOS justamente.
¿Qué más? Debe manejar el sistema operativo interrupciones, porque los dispositivos de entrada y salida generalmente van a trabajar con interrupciones. Debe proveer que el acceso a los recursos de entrada y salida sea equitativo, sea parejo, que no haya ningún programa como Chrome que me quiera acaparar el uso de un dispositivo de entrada y salida, que todos los que lo requieran lo pueden utilizar. Eso lo maneja el sistema operativo. Y debe a su vez organizarlo de manera tal de que el uso sea eficiente y sea el mejor para todos. ¿Estamos? Todo eso es lo que debe hacer el sistema operativo. Todos los recursos, memoria, procesador, el mismo dispositivo. Entonces, uno de los detalles que vimos acá era debe proveer rutinas que manejen la operación de bajo nivel de los distintos dispositivos. Y esas rutinas de bajo nivel son los famosos drivers, ¿no? Que ustedes deben haber renegado o no, quizás con algún driver. La idea es que hoy en día ya el sistema operativo viene con un montón de rutinas que son por pedazos de software para servir de interfaz con cada dispositivo específico. Estos son los drivers y la idea es que se supone que debería haber un pedazo de software, un driver por cada dispositivo que se espera que ustedes puedan conectar en al procesador, en su sistema. ¿Estamos? Entonces, normalmente el sistema operativo viene con muchos drivers, muchos de más. Por las dudas, ustedes conecten a un dispositivo RAR. Siempre ustedes que son ingenieros además, probablemente conecten a un dispositivo para el cual no venga el sistema operativo preparado, entonces tienen que bajar e instalar los drivers para que los reconozcan. ¿Está claro? Les debe haber pasado. ¿Qué es lo que hace el driver? Básicamente hace dos cosas. Una de ellas es copiar datos desde el espacio de direcciones del programa de usuario al espacio de direcciones del sistema operativo. El driver se encarga de mover esa información entre lo que es el sistema operativo que maneja el dispositivo y el programa de usuario que quiere usar el dispositivo. Y se encarga de manejar la comunicación entre, o sea, cómo se comunican entre sí el dispositivo y el sistema operativo. ¿Todo? Maneja datos y comunicación. Sí. Mencionó que el dispositivo tiene su propio sistema operativo. El dispositivo no. No, eso es el sistema, la computadora o el cosa tiene el sistema operativo. El dispositivo lo que va a tener eventualmente va a ser su controlador, que es manejado mitad hardware por el dispositivo, mitad software por el sistema operativo. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo es esa comunicación entre el sistema operativo y el dispositivo? El sistema operativo debe poder comunicarse con el dispositivo de entrada-salida. Y al mismo tiempo debe evitar que los programas de usuario se comuniquen con el sistema operativo, con el dispositivo. ¿Por qué? Porque al final siguen modificando la memoria y ya como dispositivo dar acceso a la memoria directamente. Sí, pero me gustaría que me den otro concepto más, a ver si alguno se acuerda alguna de las cosas que dije recién. Es lo que vos decís, pero genéricamente hablando es por seguridad, por protecciones. ¿Vamos? O sea, los programas de usuarios no deberían poder acceder al dispositivo en sí. ¿Por qué? Porque pueden hacer un acceso no equitativo, modificar datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el que los tiene que manejar siempre es el sistema operativo. En general, si vos tenés una computadora que maneje el sistema operativo, el acceso lo hace el programa a través del sistema operativo. No lo hace el programa directo. ¿No? Después, si ustedes manejan un micro chico, sin sistema operativo, sí lo hacen ustedes directo. ¿No? ¿Cuáles son los tipos de comunicación que se requieren entre el sistema operativo y el dispositivo de entrada-salida? Son tres. Por un lado, el sistema operativo debe poder enviar comandos al dispositivo de entrada-salida. A su vez, el dispositivo de entrada-salida debe poder enviar algún tipo de señal al sistema operativo indicando que ya está listo, que ya terminó o alguna cosa así. O sea,
la comunicación tiene que ser del sistema operativo al dispositivo y del dispositivo al sistema operativo. Y la tercera es, hay que transferir los datos entre el dispositivo y la memoria. ¿Estamos? Ustedes, aunque quizás me miren algunos están medio dormidos, otros me miran cara de susto, ustedes ya han visto esto. O ya deberían haber visto. No lo han visto como sistema operativo, porque lo han visto a mano. Lo han hecho ustedes. ¿Estamos? En micro. ¿Estamos? Pero ustedes ya, ahora les doy un marco más genérico y les digo que cómo se hacen esas tres cosas. Entonces, la primera comunicación entre el sistema operativo y el dispositivo de entrada-salida. Hay dos maneras de hacerlo. Ustedes han visto, creo, una de ellas, que no es la primera que les voy a contar. En una hay instrucciones especiales. Entonces, una manera de que el sistema operativo envíe comandos al dispositivo de entrada-salida es mediante algunas instrucciones específicas. O sea, ¿instrucciones de dónde? ¿De quién? Del procesador. ¿Cómo son las instrucciones específicas? Son instrucciones nuevas que se agregan en el conjunto de instrucciones, en el ISA. O sea, el set de instrucciones debe proveer instrucciones para acceder a los dispositivos de entrada-salida. ¿Qué es lo que se hace en esas instrucciones? Esas instrucciones reciben de alguna manera parámetros que son el dispositivo y qué comando se le quiere enviar. Entonces son instrucciones, como dice ahí, una especie de función send, en el cual le dice pasarle a tal dispositivo tal instrucción o tal comando que haga tal cosa. El procesador envía. Son instrucciones del programa. Entonces, el identificador de dispositivo se suele enviar por líneas de comandos, de control, y el comando suele enviarse por líneas de datos. Esto hoy en día no es la técnica más usada. De hecho, ya no sé si se sigue usando. Pero probablemente haya cosas que tengan por compatibilidad dispositivos viejos o procesadores que todavía mantengan este tipo de cosas. Sí, sí. No. ¿Cómo te comunicabas con el GPU? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el segundo método? Sí, ¿y saben cómo se llama? Entrada-salida mapeada en memoria. ¿Lo escucharon el término? Bueno, Mauricio, sí, gracias Mauricio. Uno por lo menos, digamos. La otra manera de hacer es directamente a los dispositivos de entrada-salida se los mapea en memoria. ¿Qué significa mapearlos en memoria? Se les asigna una cierta dirección de memoria en particular, en la cual en realidad no hay memoria en esa dirección, sino que está el dispositivo. ¿Está claro? Os repito. Se asignan la dirección donde está el dispositivo. ¿A quién asignan la dirección? Al dispositivo. O sea, vos vas a decir en la dirección 800, como dice ahí, en realidad no tenés memoria grabada ahí. Lo que tenés es un dispositivo. Entonces, cuando vos haces un mapa de memoria, que supongo que han hecho un mapa de memoria hasta acá, y hacen lo manejan con compuertas las direcciones, de manera tal que cuando ustedes generan una dirección 800, no va a parar a la memoria, sino que va a parar al dispositivo de entrada-salida. O sea, forma parte del espacio de direcciones. Forma parte del espacio de direcciones, pero no hay memoria en esa dirección, sino un dispositivo de entrada-salida. Y eso es más o menos lo que hacían con los GPU. ¿Se acuerdan? Cuando hago un load de esa dirección, estoy sacando un dato del dispositivo. Exactamente. Después no entendería qué es la diferencia de tener. El primero tenés instrucciones nuevas. Y tenés... No. Porque vos tenés un identificador de dispositivo. No tenés una dirección de memoria. Vos vas a tener el dispositivo este, se llama de manera tal, tiene un nombre específico y vos le tenés que pasar, tenés que saber cuál es su nombre específico y saber qué comando le vas a pasar.
y tenés que tener las instrucciones para pasarle ese comando a ese dispositivo. De la segunda manera, vos directamente decís, el dispositivo está conectado en la dirección 800. Puede ser cualquier dispositivo. Puede ser cualquiera. Vos tenés que saber en qué dirección está mapeado. Pero a partir de ahí, lo manejás como una instrucción load store. Entonces, ¿cómo le mandás un comando? Con la instrucción store. Y hacer una instrucción store, como dice ahí, en la cual escribís un valor, y ese escribir un valor en realidad va a ser pasarle un comando al dispositivo de entrada-salida. En ambos casos, el dispositivo estaría mapeado, nada más que lo primero sería como automático. Está mapeado de alguna otra manera y el segundo está mapeado en memoria. Sí, a eso sí. ¿Se entiende? O sea, de alguna manera sí está mapeado en el sentido de que tenés que poder acceder. Ambos están en memoria, pero lo que cambia es la manera en que hacer. No, el primero no necesariamente está en memoria. No es un acceso a memoria. Vos fíjate que acá yo digo que ustedes acceden con las instrucciones load store. Las instrucciones load store son instrucciones de acceso a memoria. Pero vos estás usando la instrucción load store para acceder a algo que no es memoria. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque el dispositivo de entrada-salida está mapeado en memoria. ¿Estamos? Ahora, ¿qué ventajas tiene el hecho de tener instrucciones especiales? Una ventaja es que, bueno, esas instrucciones normalmente son ya del modo privilegiado y se ejecutan en modo supervisor. Entonces no hay ningún tipo de problema ni cuando ustedes ya están ejecutando esas instrucciones, ustedes ya están en el modo supervisor, ya se supone que las hace el sistema operativo. ¿Estamos? No son instrucciones load store comunes. Entonces la protección es mucho más fácil. Pero, como les dije recién, no son populares. Hoy en día ya está casi en desuso. Y la pregunta que me gustaría que la piensen durante 2 segundos es, ¿por qué creen que es mucho más común la entrada-salida mapeada en memoria? ¿Por qué es realmente más fácil? A mí me da la sensación que es más genérico. Porque es más genérico. ¿Qué tan rápidas son las instrucciones SEND y son más rápidas que directamente se Y es una buena pregunta y no sé la respuesta. Asumamos que son iguales de rápido, por el momento. ¿Por la protección, verdad? A ver. Porque yo no quiero. Si yo tengo mapeado en la dirección de memoria un dispositivo, Sí. o sea, ¿Y cómo hacías la protección en memoria? ¿Cómo? han dicho que distintos programas no podían acceder al mismo bloque de memoria, entonces distintos programas no podían acceder al mismo tiempo al mismo bloque de salida. Ajá, ¿y cómo implementás esa protección en el nivel de la memoria? Con la memoria virtual. O sea, estabas bien enfocado. Iba por ahí, pero te completó Agustín, digamos. ¿No? O sea, fíjense que el chiste es que, dado que ya tenemos memoria virtual en un sistema operativo decente, ¿estamos? Para implementar protecciones entre programas, son las mismas protecciones que queremos implementar para los dispositivos de entrada-salida. Entonces, ¿qué mejor que mapear los dispositivos de entrada-salida en memoria? Usamos los mismos mecanismos. No tenemos que hacer nada más. Pero no requeriría de esas instrucciones especiales. Ya no. Ya lo manejas con instrucciones load store. ¿Y los permisos dónde los manejas? En la tabla de página. En las entradas de la tabla de página. Y chao. Profe, la dirección de los dispositivos y el bloque donde yo los colocaría sería el marco que se le asigna al sistema operativo. Por supuesto. Y ya está. Y solucionado el asunto. Ya tenés protecciones, ya tenés permisos, ya tenés todo. Con el mismo mecanismo de memoria virtual. Entonces, acá es cuando se le cierra un poquito el sentido de, bueno, capaz que para esto sirve. No es que para esto sirve, sino que esto se aprovecha del mecanismo de allá y le da más sentido y más utilidad. Entonces, el mecanismo es el mismo. Las protecciones de entrada-salida, si la entrada-salida es mapeada a memoria, se manejan con el mecanismo de memoria virtual. Entonces matan 2 pájaros en un tiro. ¿Se entiende?
Entonces se hace que directamente los programas de usuario no tengan permiso para acceder a esas direcciones, porque son parte del sistema operativo. Entonces, fin, ahí se establecen las protecciones. ¿Preguntas? Entonces vamos a ver el segundo método de comunicación, que es del dispositivo al sistema operativo. ¿Cómo hace el dispositivo para comunicarse con el sistema operativo? De vuelta hay dos. Se puede mapear y decir siempre manda esta dirección. Pues, sí. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo hace el procesador o el sistema operativo para darse cuenta? ¿Cómo? Acá la manera es cómo hace el dispositivo para avisarle cosas al procesador, al sistema operativo. Interrupción es una y la otra, polling. Entonces, el primer método, sencillo, es polling. ¿Estamos? Que en realidad, ¿en qué consiste el polling? Cada dispositivo se asocia a un registro. ¿Estamos? Algún registro de estado o algo así. Que puede estar en mapa de memoria o no, no importa. Lo suponemos en mapa de memoria porque es lo más fácil. Pero la idea es que el dispositivo pone información en ese registro y el sistema operativo o el procesador cada tanto revisa ese registro para ver si hay un cambio, si pasó algo. ¿Se acuerdan lo que es polling? Si los datos están listos, o leo ahí, reviso, voy, busco los datos, los leo y sigo haciendo lo que estaba haciendo. Si no, bueno, listo, te pregunto de vuelta más tarde. ¿Cuál es la ventaja del polling? ¿Qué tiene el polling? Es un algoritmo simple, fácil, y tenemos total control sobre cada cuánto se hace en la encuesta. ¿Cuál es la desventaja? Que la encuesta se hace siempre, o sea, tenga datos o no tenga datos. Entonces a veces estoy preguntando, y si pregunto muy seguido, estoy perdiendo mucho tiempo en preguntar. ¿Estamos? Y que no haya datos o que no haya modificaciones. ¿Cuál era el segundo método que vimos, que me dijeron ustedes? Interrupciones. ¿Cómo funcionan las interrupciones? El procesador hace la suya. Está despreocupado, está teniendo otro programa, está haciendo cualquier otra cosa, hasta que alguien lo interrumpe. ¿Estamos? Cuando lo interrumpe, ¿qué tiene que hacer el procesador? Guardar el estado, el PC y todos los registros asociados, y saltar a la rutina de servicio de interrupción. Que ya todo eso, ya vimos cómo se guarda el estado, se salta la rutina, etc. Cuando termina la rutina de servicio de interrupción, sigue en un estado. ¿Cuál es la ventaja? Esto es más eficiente. ¿Por qué? Porque el programa el procesador sigue ejecutando programas y solamente se detiene cuando haya realmente datos a transferir. ¿Cuál es la desventaja? Requiere hardware, es más caro, porque requiere hardware no solo en el procesador, sino en el dispositivo. Estamos para generar la señal de interrupción, para recibirla, etcétera, etcétera. Hay que guardar, tiene un overhead de, cuando recibo la interrupción tengo que parar lo que estaba haciendo, vaciar el pipeline, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Suele ser más lento. ¿Vamos? O por lo menos tiene ese overhead. Y ahora la pregunta, ¿cuál es mejor? Se usan las dos. Y no conviene para el mouse y el teclado del polling porque es algo. La aplicación yo creo que más usa USB no polling. Claro, mi favorito según la frecuencia de uso. Por ahí va. En realidad, la respuesta... No depende. Loco, eso es lentísimo. El teclado es lentísimo. Claro. En realidad la respuesta es depende. Depende del dispositivo, depende del uso que ustedes quieran dar, depende de un montón de factores. Depende de la aplicación, entonces. ¿Cuándo es mejor polling? Polling es más rápido porque fíjense, uno se sabe de antemano qué registros van a estar usados en la encuesta. Entonces, no necesariamente tenemos que guardar estado. Evitamos overheads. ¿Estamos? Vaciado del pipeline, todas esas cosas. ¿Y cuándo es más lento polling? Cuando yo haga muchas veces encuestas y no tenga datos. Cuando a veces puede pasar que
porque haya muchos dispositivos y tengan que encontrar muchas cosas, algún dispositivo quede sin atender y pierda datos. En ese caso no podría usar polling. ¿Vamos? En este caso no sería necesario para un teclado, por el momento. En general, estos dispositivos todos se manejan por interrupción. ¿Estamos? Es lo más común, pero hay un compromiso. O sea, la respuesta es depende. No es que hay uno que sea mejor. Si los eventos son frecuentes, si los eventos son regulares, conviene usar polling. Normalmente el procesador no tiene idea cuándo voy a apretar yo una tecla, entonces ese tipo de eventos, cuando no son frecuentes o no son regulares, porque no puedan ser predecibles, conviene usar interrupción. ¿Estamos? Entonces ustedes le van a pedir un dato al disco y no saben exactamente cuándo le va a responder el disco. Entonces conviene hacer otra cosa y que el disco avise. Entonces se maneja por interrupción. ¿Estamos? Depende de la frecuencia y la regularidad. Cada cuánto y si es siempre el mismo o no. Sí. Por eso había como un solo, era un bus para memoria para entrar y salir, porque memoria también tiene que salir. En general, vos te referís al esquema anterior. Ese esquema es genérico, es para que tengan una idea. Entonces, ya vamos a ver que realmente no es así. Entonces, después vamos a ver en el tema siguiente cómo son los bases, cuántos bases hay, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está claro entonces? Interrupciones, polling. Vamos al tercer tipo de comunicación. ¿Cómo es esta comunicación? Realmente, ¿cómo hago para que el dispositivo le pase los datos a la memoria? ¿No? Porque los datos que realmente el procesador son los que está necesitando y requiere. O a su vez, la memoria del dispositivo. Ustedes también han visto en general cómo se hace esta transferencia de datos entre el dispositivo y la memoria. Se usaba el DMA. ¿Estamos? Muy bien, Mauricio, está atento. Entonces, ¿se acuerda algo de micro? Dice. Tendría que ver el tema del prerequisito acá de vuelta. La idea es que para enviar los datos o recibir los datos, lo ideal es que no lo haga el procesador. ¿Estamos? Que el procesador no use su tiempo y su espacio para poder hacer eso si lo puede hacer otro. Entonces, normalmente se delega la responsabilidad en otro pedacito de micro del procesador que se llama el controlador de acceso directo a memoria. ¿Estamos? El controlador DMA, Direct Memory Access. ¿Qué es lo que hace el DMA? Pregunta de examen, de micro. ¿No? Lo que hace el DMA a la larga es, le dice al procesador, deja, yo me encargo. Vos seguís haciendo lo tuyo, yo agarro y me encargo de decirle al dispositivo, me tomo el control del bus, le digo, dispositivo, transferí desde tal lado hasta tal lado todos estos datos a la memoria que yo te diga. ¿Está? Y se encarga de hacer la transferencia real entre el dispositivo y la memoria. En general es de bloques. ¿Qué es lo que tiene que hacer el procesador? El procesador le dice al DMA la dirección inicial, o sea, dónde va a guardar los datos o desde dónde va a sacar los datos, qué dispositivo es, cuántos datos va a transferir y un comando de arrancar nomás. Y yo ahí me desentiendo. ¿Está? ¿Qué es lo que hace el DMA? Se encarga de hacer la transferencia y cuando termina, se encarga de hacer la transferencia y generar todas las señales y cuando termina le avisa al procesador mediante una interrupción. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? En general, ustedes creo que lo han tenido que hacer a mano o manejar un DMA, ¿cómo era? Algo han visto. No aprendí mucho porque entré en el tema. Pero por lo menos la idea está. Bueno, la idea está. La teoría. En teoría, Marsh, esto funciona. Ahora, yo les cuento un poquito más, que creo que ya no vieron, pero es un detallecito un poco más. ¿Qué pasa si yo al DMA le digo, che, además de hacer la transferencia, el acceso directo a memoria, ya que estás, hacete algunas otras cositas con los datos? ¿Se entiende? O sea,
no solamente transferirme los datos para que yo los procese, sino, ¿sabes qué? Yo necesito transferir ese bloque y sacar un resultado. ¿Qué tal si me lo haces vos el resultado? O sea, el profesor, fíjense, ya la vagancia, ni siquiera quiere hacer el trabajo, él le quiere delegar a otros, lo cual no está nada mal, digamos. Lo que pasa es lo que habíamos visto de si el procesador usaba procesadores más tontos. Puede ser algo así. Y esta es una idea que no hoy en día se la usa un montón, pero no con ese nombre, que es la idea de un input-output proceso. ¿Qué es un input-output proceso? Es como un DMA, ¿estamos? Que creo que está después, ¿estamos? Pero que es, o sea, la misma idea del DMA, de transferir los datos directamente entre el dispositivo y la memoria. Sin embargo, acá no es que solamente transfiere los datos. Un input-output processor puede agarrar los datos, cuando los va a transferir, eventualmente los almacena, si tiene una memoria local propia, o si no usa la memoria principal, los transfiere y de paso le hace algún procesamiento. Procesamiento sencillo o no tan sencillo, depende del nivel de complejidad del procesador pero ya le dice al procesador, ¿sabes qué? Te transferí los datos, pero además vos querías una suma, toma, te lo sumé y el resultado es este. Entonces ya no los tenés ni siquiera que sumar vos. ¿Se entiende? Sería, por ejemplo, trabajo en una tarjeta gráfica que hace ciertamente un procesamiento que debería hacer el micro, pero para que no lo haga el micro principal, lo hace la tarjeta. Es exactamente el ejemplo que les iba a preguntar yo a ustedes. Muy bien, Joaquín. Está muy bien. El ejemplo típico es una placa de video o tarjeta gráfica, si lo quieren llamar así, ¿estamos? Que hoy en día ya vienen hasta inclusive los micros con la placa de video integrada, que ya no es una placa de video, pero el procesador gráfico integrado, pero la idea es justamente esa. Cuando empezó todo esto, uno tenía que tener una placa de video externa para poder usar un monitor, porque en general no venían los procesadores con placas de video. Entonces, uno tenía una placa de video aparte para encargarse de ¿qué? De renderizar. Estamos de mostrar por pantalla lo que yo quiera ver. Y mostrarlo que cuando usted haga clic en el mouse se mueva un cubo. Hace 40 años era un desafío y ahora es una cosa sencilla. Pero estrictamente no. Es un procesador de entrada-salida. Es un input-output proceso, es un procesador, pero que se encarga de hacer una función específica, que es manejar un dispositivo de entrada-salida. Ahora, la placa de video vendría a ser, digamos, el dispositivo de entrada-salida, porque tiene su memoria, tiene sus cosas, pero se encarga a su vez manejar un controlador de video, ¿no? Una pantalla, un proyector. Eso hace, tiene un DMA, digamos, interno, se encarga de hacer todo eso. ¿Está? Lo hace él mismo, digamos, el DMA. Se comunican entre los DMAs, por decirlo así. Entonces, la idea es que acá el procesador le envía al input-output processor las mismas claves del DMA, le indica cuál es el dispositivo, cuál es la dirección, pero le dice además, fíjate, quiero que me hagas este procesamiento. Entonces ahí el input-output processor busca sus propios comandos, transfiere los datos, hace lo mismo que el DMA, pero además, siempre en segundo plano, y además hace el procesamiento y le dice al procesador, escúchame, toma acá, te interrumpo, tenés las cosas, pero no tenés solamente los datos cargados, sino tenés el resultado de los datos cargados. Ya está listo. O sea, también tiene un ALU y hace sus operaciones. También tiene una ALU y hará lo que sea que tenga que hacer. Es un procesador. Sí. El que estaría accediendo sería una entrada-salida, estaría accediendo datos. De todas maneras, fíjate, ¿quién es el que maneja el input processor? El sistema operativo. O sea, el programa de usuario no accede directamente a la placa de video. Por darte un ejemplo. ¿Sabes? Entonces, funciona igual que el DMA. La idea es la misma. La diferencia es que el DMA solamente transfiere y procesa.
¿Está claro? Y ahí la pregunta era, ya me han arruinado el chiste, en general hoy en día y de hace tiempo ya es muy utilizado el modelo y no se llama Input-Output Processor. Pero ¿dónde se utiliza? Tarjetas gráficas, placas de video, que tienen su propio procesador y eventualmente tienen su propia memoria. Que no es que reemplaza la memoria principal, sino que la usan como un super mega gran buffer. ¿No? Lo traen los datos, lo traen en su memoria y le pasan al procesador directamente el resultado. ¿No? Para ustedes no tener que ocupar la memoria principal con todos los datos de gráficos. ¿Serían datos más reducidos? Claro, le pasa directamente un resumen, el apunte. ¿No? Como mouse, no. ¿Está clara la idea? ¿Preguntas? ¿Se acuerdan los 3 tipos de comunicación? Ya más o menos lo han visto. ¿Quieren que hagamos un break? Hagamos un break. Está todo fríamente calculado ya. Ya sé si le decíamos que no. Pasaba la bestia siguiente, digamos, no tengo ningún problema, ¿no? A ver. Bueno, sigamos. El cronograma también es fácil. Hoy empezamos tema 13. Ya está publicado el TP6, que se rinde la semana que viene, no rinde esta semana. Entonces por eso mañana no tienen clase. Todos están contentos, festejan. Sí he visto que Erika puso ayer en Discord que preguntaba de vuelta si, bueno, venía consulta hoy o no. Por eso, o sea, de vuelta, yo no les quiero ni influir en que vengan o no vengan a consulta. Si tienen dudas o algo, vengan, para eso está, y háganla que vengan. ¿Estamos? El tema es, si no va a venir nadie, digan, che, no voy a ir, y entonces de esa manera que no vengan. O sea, se ahorra tiempo, viaje, nafta, etcétera, es más eficiente para todos. Pero de vuelta, si alguno tiene dudas, vengan y aprovechen la consulta. El viernes tenemos clase de vuelta. Seguramente o muy probablemente terminemos el tema 13. Y el lunes tenemos clase de vuelta donde ya empecemos tema 14. ¿Preguntas con el cronograma? Bueno, sigamos entonces con algunas consideraciones extras para el diseño de entrada-salida. ¿Cómo hacemos cuál es el criterio con el cual vamos a pensar o se debería diseñar el sistema de entrada-salida? Normalmente el primer criterio siempre que prima es performance. O sea, queremos que esto ande rápido, lo más rápido posible. Sin embargo, acá entran varios factores a tener en cuenta cuando hablamos de performance. Hay varias cosas que vamos a ver. Una de ellas es escalabilidad. ¿Qué quiere decir escalabilidad en el contexto de un subsistema de entrada-salida? Implica ¿qué pasa cuando yo agrego un dispositivo nuevo? O sea, yo tengo andando mi sistema y tiene cierta performance dada. ¿Cómo me afecta si yo agrego un nuevo dispositivo? ¿Va a funcionar más rápido? ¿Va a funcionar menos rápido? ¿Por qué? ¿Estamos? Entonces, la escalabilidad es un factor que influye y que tiene que ser tenido en cuenta a la hora de diseñar, digamos, un sistema de entrada-salida. Y ahora Brian me mira con cara de ¿por qué? Porque Brian está pensando en su computadora, probablemente, y dice, bueno, pues yo tengo mi disco rígido y difícil que ponga otro disco rígido. O supongamos que tiene un disco rígido y tiene un SSD, difícil que ponga un tercer disco. ¿Estamos? Y es verdad, digamos, es muy difícil que él piense en el tercer disco. Pero de vuelta, piensen que estas no son los únicos tipos de computadoras que hay. Claro, piensen cuán escalable es
el teléfono de ustedes, por ejemplo. Si ustedes le pueden conectar un nuevo dispositivo al teléfono de ustedes. Piensen cómo funcionan los discos en un data center de Google, que es a la larga una computadora. ¿Estamos? ¿Cuántos discos tendrá Google? Bueno, entonces piensen ahí, ¿qué pasa si Google agrega un disco más o no? ¿Estamos? Entonces siempre de vuelta estamos hablando del sistema de entrada-salida, genéricamente hablando, y acuérdense, hay varias computadoras. Entonces, el tema de la escalabilidad pasa a ser un factor adicional, además de la performance. Vamos a ver cómo afecta el agregado de nuevos dispositivos al sistema. A su vez también pasa lo que es tolerancia a fallos. Tolerancia a fallos es de qué pasa si hay un fallo, y hay varias maneras de ver el tema de tolerancia a fallos. Uno es el primero de, si se me rompe un dispositivo, ¿se me rompe el sistema? No debería. ¿Estamos? Entonces no debería afectar que se me rompe la placa de red, entonces no puedo usar la computadora. No. Si me rompe la placa de red, bueno, no debería poder eventualmente acceder a la red. Pero la computadora tiene que seguir funcionando. ¿Está claro? Entonces, eso es cuestión de tolerancia a fallas. Y con respecto a las fallas, también hay dos factores más que son confiabilidad y disponibilidad, que por ahora los dejamos en pausa porque van a tener su diapositiva aparte. ¿Estamos? Pero, ¿qué es lo que le está diciendo acá? Que no es todo performance. Ya estamos hablando de nuevos factores, no sé si son métricas, pero no son métricas, digamos, son criterios para ver cómo evaluar un sistema de entrada-salida. Ya no es lo mismo que las 3P, digamos, eventualmente, Price, Performance y Power. Acá entran a ver otras cuestiones. ¿Por qué? Porque de vuelta, tienen que ver con la diversidad de dispositivos, que son muy distintos entre sí, son muchos, entonces acá entran a jugar otras cuestiones. Vamos a ver un poco de performance y después vamos a ver confiabilidad y disponibilidad. La performance de entrada-salida. ¿Cómo medimos la performance? Y acá, de vuelta, pasa una cuestión que es bastante difícil de medir la performance de entrada-salida. ¿Por qué? Porque nosotros, si recuerdan, ¿cómo era nuestra métrica de performance? ¿Y qué tiempo? Tiempo de ejecución de CPU de un programa de usuario. Entonces, si nosotros ahí lo medimos bien y tenemos nuestra ecuación y calculamos CPI, al cual le agregamos paradas por riesgo, paradas por la jerarquía de memoria, por fallo de la jerarquía de memoria, etc. Pero, ¿qué hacemos con respecto al dispositivo de entrada-salida? ¿Cómo lo medimos? ¿Por qué? Porque acá entra la cuestión. Lo que influye en la performance de entrada-salida, el procesador, el sistema de memoria, porque puede fallar el sistema de memoria. Entonces, no es que se hace más lento un acceso de disco por culpa del disco, sino puede ser por culpa de los cachés. Las velocidades de los bases y de las conexiones, el controlador del dispositivo, el dispositivo en sí mismo, la velocidad del firmware del dispositivo, la eficiencia con la cual el sistema operativo usa los dispositivos de entrada-salida. Entonces hay muchos factores ya que van a decir, el disco está lento. Pero capaz que no es necesariamente culpa del disco, ¿no? Capaz que sí, pero a la cuestión que acá ya medir la performance, ya no podemos hacer un análisis tan fino y tan detallado como hacíamos antes. Es muy difícil de ver cuál de todas esas cuestiones que tienen que ver va a influir. Entonces, ¿cómo hacemos para medir performance? Porque a la larga hay que medir performance. Vamos a usar dos métricas que son las comunes, no solamente para entrada-salida, sino que son las mismas métricas que de algún modo venimos usando siempre, que son productividad, ¿no? Venimos viendo productividad, y cómo se mide productividad cuando hablamos de dispositivos de entrada-salida, como ancho de banda, como tasa de transferencia, cuántos bytes puedo transferir por unidad de tiempo, cuántas operaciones de entrada-salida puedo hacer por unidad de tiempo. Eso es productividad. Y lo vamos a medir, sino como latencia. ¿Y qué sería la latencia en el contexto de dispositivo de entrada-salida? Es tiempo de respuesta.
total. Desde que yo pido un coso hasta que obtengo lo que quiero. ¿Estamos? Y eso se mide en segundos. Segundos, microsegundos, lo que sea. ¿Estamos? Son nuestras dos métricas de siempre. Sin embargo, vamos a ver que cuando empezamos a ver esas dos métricas relacionadas, vinculadas al subsistema de entrada-salida, entramos a ver que están relacionadas la latencia y la productividad. Y alguna intuición ya les di cuando vimos allá, cuando empezamos a ver latencia y productividad con los obreros y cosas así por el estilo. ¿Cómo? Tema 3, por ahí. ¿Cómo? Sí, parece como si fuera hace como 3 años, digamos. Por ahí empezábamos a ver, y ahora vamos a ver más a fondo cómo se vinculan esas cuestiones de latencia y productividad. Y la vinculación viene dada por un modelo productor-consumidor. ¿Ustedes lo vieron antes al modelo ese? Básicamente es una cuestión de que hay un ente, llamémosle, que produce ciertos servicios y un ente que los consume, que es un servidor, productor, consumidor. Normalmente en el medio entre los dos se pone una especie de cola. Entonces uno genera algo y el otro lo quiere consumir, lo quiere usar. Este es un modelo que hacen la fila en el súper, cualquier tarea que ustedes realicen. No cualquier tarea, pero es bastante usado. Ahora, ¿por qué les muestro este modelo y cómo funciona? Porque la idea es que la productividad, como dije recién, son tareas completadas por unidad de tiempo. ¿Estamos? ¿Quién es el que completa las tareas? A la larga las completa el servidor, el que las consume. ¿Está claro? Entonces, para aumentar la productividad, nosotros ¿qué es lo que queremos? Que ese servidor esté permanentemente funcionando. ¿Se entiende? Queremos que siempre tenga cosas que hacer. Que el cajero del banco, ¿cómo aumenta su productividad? Cuando está permanentemente atendiendo un cliente, o el cajero del súper. ¿No sería la eficiencia también, en cierto modo? Puede estar relacionada por ahí. Pero la productividad de un cajero del súper es cuántos clientes atiende por hora. ¿Estamos? Entonces yo atiendo 5 clientes por hora. Listo, tengo esa en mi productividad. Y hay otro que atiende un cliente por hora y ese es más lento. ¿Cómo? Es el cajero lento. ¿Estamos? Entonces la productividad aumenta cuando el cajero va atendiendo más pedidos. ¿Estamos? Ahora, para que atienda más pedidos, fíjense, la idea es que ese no se detenga nunca. La idea es que la cola debería estar llena. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si la cola está llena, el cajero o el servidor, digamos, siempre tiene cosas, va aumentando su productividad y no tiene que esperar ningún tipo de retardo. O que nunca se vacíe. Esa es la eficiencia máxima. Sí. ¿Estamos? ¿Está claro? Ahora, pero desde el punto de vista de la latencia, ¿cuándo empieza la latencia? La latencia la ve desde que la persona va y hace cola para que le cobre el cajero. ¿Estamos? Entonces, desde el punto de vista de la latencia, ¿qué es lo que conviene? Conviene que la cola esté vacía. Para que me atienda más rápido. ¿Entendés? ¿Por qué conviene que la cola esté vacía? Porque cada vez que yo llego, el cajero está listo, entonces me atiende rápido y se desocupa rápido el cajero, me desocupo rápido yo. Fantástico, funciona bien. Pero eso implica que la cola tiene que estar vacía. Eso implica que el cajero hay tiempos que no va a estar a máxima productividad, entonces va a bajar la productividad. Profe, hay que comentar sería que el tiempo en que se demora en atenderlo al cliente para que yo pueda atender más. Claro, eso sería la productividad. Claro, o sea, yo termino más operaciones. Sí. El tiempo que me demora en terminar esa operación me permite que cuando llegue el siguiente ya lo pueda atender. Exactamente. O sea, ese tiempo de que yo lo atiendo es el que yo tengo que mejorar para que yo pueda atender más en menor tiempo. Ese es un tiempo, digamos, ese es un tiempo de servicio, pero también estaría el tiempo de si tenés que esperar en la cola, si tenés que hacer. Vos tendrías un tiempo de servicio, que sí es lo que vos decís. Pero también habría un compromiso entre la agencia, digamos, por ejemplo, si se
tarda mucho en atender una tarea, si está vacía, por más que llegue, si se tarda 10 segundos, por ejemplo, en hacer la tarea, Sí. no va a ser tan buena la latencia como, por ejemplo, si llega, hay 3 personas y se tarda 1 segundo en hacer la tarea, entonces la tarea va a estar hecha en 3 segundos. En cambio, si no hay nadie y se tarda 10, se va a tardar mucho más. Por eso, hay una cuestión de tiempo de servicio, hay una cuestión de cuántas tareas hay en la cola, o sea, es como vos decís, un compromiso, ¿estamos? Pero ya se ve que no siempre conviene tener, no siempre conviene que sea rápido y no siempre conviene que haya cola, o sea, que haya productividad máxima. Entonces va a haber ahí un juego. Puede decirse que la idea sería que siempre haya la producción y lo que toma el servidor sean iguales, la producción y la Eso es, en realidad no, en realidad no. Fíjate que hay una curva que más o menos es esa, ¿estamos? En los cuales, ¿qué es lo que me da este dibujito? Me da más o menos tiempo de respuesta, más una cuestión típica, y esto es porcentaje sobre máxima productividad. O sea, acá está trabajando al máximo productividad posible y acá está trabajando a la mitad de la productividad máxima. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ve que cuando se está trabajando al máximo de la productividad posible, aumenta la latencia. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque hay más, o sea, se produce más, se consume más, pero hay más espera en la cola. Para que haya menos espera en la cola, vos tenés que trabajar con menos productividad, entonces hay más atención más rápida, pero menos productividad. ¿Estamos? Entonces, se ve que por suerte no es lineal la relación, sino que tiene una curvita. Entonces, idealmente se trata de trabajar en este rango, donde la latencia todavía no sube tanto y la productividad es un valor de compromiso que está bastante bien. Profe, no entendí esa parte, de cuando está básicamente plano el gráfico. Esta parte es que tenés baja latencia, es cuando vos vas a hacer una compra en el súper, no hay nadie en el cajero, entonces vos llegás, te tienes rápido y te súper rápido. ¿Y por qué no estaría el máximo de productividad ahí si es que Porque normalmente no, el cajero está ocioso esperando que no hay nadie, llegás vos y decís, ah, listo, pase por acá, señor. Claro, ¿entendés? Que hay que, exactamente, entonces ahí está, el cajero no estaba haciendo nada antes, entonces ya no estaba trabajando a su máxima productividad. ¿Se entiende? Entonces está ese compromiso. Les digo, la clave de esto es que por suerte no es lineal la relación. Entonces, como no es lineal y tiene más o menos esa curva, se busca que los recursos estén más o menos utilizados un 60, 70, 80%, por ahí. Va a depender, por supuesto, de la aplicación, del dispositivo, etc. Pero no se busca que haya una utilización del 100%, que es lo que vos planteabas, que la tasa de producción sea la misma tasa de cosas, eso es que esté permanentemente utilizado. ¿Por qué? Porque lleva a que tengas una latencia mayor. O sea, si un disco está utilizado al 100%, seguramente el sistema va a andar más lento. ¿Estamos? Deberían utilizar un poquito menos. ¿Cómo? Claro, bueno. La idea es que no se trabe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Y acá empezamos a ver cuestiones de productividad y de latencia. La productividad, en general, se puede mejorar sin sacrificar la latencia. ¿Cómo mejoran productividad? A ver si se acuerdan algo del tema 3. ¿Cómo, Agustín? Añadiendo trabajadores, agregando hardware, poniendo otro cajero. No, trabajadores más rápidos no te mejora necesariamente, te puede mejorar productividad, pero no necesariamente te mejora productividad. Puede que sí, pero puede que no. Si no tenés más trabajadores, más tareas que realizar, no te mejora. Bueno, pero es lo mismo, ¿no? Si ya estoy con tipo, llegan todos, no tiene sentido colocar uno más. No tiene, pero en general, digamos, agregar más hardware te mejora productividad. ¿Está claro eso?
Por ejemplo, poniendo otro servidor. La latencia en general es mucho más difícil de reducir. ¿No? ¿Por qué? Porque eso depende de la tecnología y del dispositivo. ¿No? O sea, una transmisión por una placa de red va a depender de la placa de red, de la tecnología y todo demás, pero eventualmente va a depender del cable, de la fibra óptica, si tienen fibra óptica, ya depende del medio, ya depende de la física. ¿Estamos? Y una vez que lleguen a un cierto valor, no van a poder mejorar. ¿Está claro? Y lo mismo con disco, lo mismo con cualquier otro dispositivo. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Se agrega hardware para mejorar productividad. La latencia se hace lo que se puede. ¿Estamos? Pero cuando agregamos hardware, ahí es donde empiezan los dos factores que yo les había comentado que estaban pendientes, que eran confiabilidad y disponibilidad. ¿Estamos? ¿Qué es la confiabilidad? La confiabilidad es el tiempo que pasa hasta que se rompe un dispositivo. Porque los dispositivos se rompen. ¿Estamos? ¿Cómo se mide la confiabilidad? Hay dos métricas usadas. Una que se llama la MTTF. Hay otros nombres también parecidos, pero normalmente se la conoce como esta, que MTTF es el Mean Time to Failure. O sea, el tiempo medio hasta que se rompe. ¿Estamos? Y normalmente se mide en años. ¿Estamos? Si no, se usa otra, que es también un AFR, que es un Annual Failure Rate, una tasa de fallo anual, que es cuánto fallan por año. Es más o menos parecida a las dos. Sí, es probable. ¿Estamos? En general, muchos dispositivos traen, o sea, si vos te compras una impresora, ¿estamos? En algún lado de la caja, del manual, te va a decir el MTTF. Lo que pasa es que cuando compras una impresora, sabés que va a fallar muchas otras cosas antes de que se te rompa la impresora, digamos. Entonces, no importa tanto, pero te suelen decir casi todos los dispositivos. Sí. Yo tengo entendido que por lo general de eso, el primer de MTTF, también suele coincidir por lo general con el tiempo que dura la garantía. También puede. Creo que era de Corsair, que ellos decían que tenía la garantía de por vida porque no fallaba nunca. O sea, que te la compraban y... Claro. En general, todas esas que son garantías de por vida, todas las cuestiones, tienen un MTTF, pero dicen, mi MTTF son 150 años. Claro, entonces en realidad asumen que la cosa va a durar más que vos, digamos, pero siguen teniendo una tasa medida en años, digamos. ¿Estamos? Esas son las MTTF. Por otro lado está la confiabilidad, la disponibilidad, perdón. ¿Qué es la disponibilidad? La disponibilidad es el porcentaje de tiempo que el servicio está activo, que está usándose, que está disponible. Es cuánto tiempo realmente uso, cuánto tiempo puedo usar cierto dispositivo. ¿Estamos? Esto en general se mide como porcentaje. Está puesto ahí. Y una métrica que también se usa es el Mean Time to Repair, MTTR. Es cuánto tiempo tardo en solucionar de algún modo la falla. Y la disponibilidad se mide con esa ecuación de ahí, que tampoco es tan difícil. Es el MTTF dividido el MTTF más el MTTR. Y como uno se mide en años y el otro se mide en horas, como dice ahí la diapositiva, normalmente esta disponibilidad se la suele medir como cantidad de nueves. O sea, cuánto tiempo está, es un 99% activo, un 99,9% activo, un 99,99% activo y así. ¿Estamos? Sí. El MTTR se supone que el dispositivo no se rompió completamente. Depende del dispositivo. A veces directamente es sacarlo y cambiarlo y poner otro. ¿Me entendés? Lo reemplazás. A veces se arregla. Eso ya es muy variable de vuelta. Depende. Como hay muchos dispositivos, no es lo mismo que se te rompa una pantalla del celular, que se te rompa un disco en un servidor. Capaz que el disco en un servidor, saca y pone otro, chao. Por ejemplo.
Y no es lo mismo que se te rompa a vos tu pantalla que se le rompa un disco de Google tampoco. ¿Eh? Porque si se rompe la pantalla de Brian, el único perjudicado es Brian. Pero si se rompe un servidor de Google, o un disco, digamos, que no lo notan, pero probablemente haya miles de usuarios que, me están respondiendo en 3,2 segundos en vez de 3. Entonces, Lo peor es que sí. claro, eso pasa. Sí, todos ustedes se ríen porque saben que es verdad. ¿Estamos? Sí. La disponibilidad, digamos, se calcula a medida que pasa el tiempo, la vamos calculando. O sea, a medida que, por ejemplo, yo tengo un MTTF que sea de 4 años, pero a ese elemento ya lo voy usando por 2 años, tener que calcular con un MTTF de 2. Sí, en general no, en general es más bien constante, porque depende, por supuesto, de vuelta, depende de tu dispositivo, depende de tu uso, depende de tu computadora, que vos estés en qué rango te estás manejando. Vos no vas a cambiar, vos te has comprado una computadora con un disco hoy, tu disco dice que te dura 4 años. A los 2 años, vos no vas a cambiar el disco porque ya van pasando 2 años, digamos. ¿Me entendés? Sí sabes que va a ser más probable que se te rompa, pero vas a asumir el riesgo y lo vas a seguir usando. ¿Eh? Y cuando lleguen los 4 años, tampoco lo vas a cambiar porque hayan pasado los 4 en el disco. Capaz que lo cambies porque te compran una computadora nueva. Y ya te viene con un disco nuevo y decís, bueno, sí, metele y ya está. ¿Entendés? Es más fácil, pero lo vas a cambiar por otros motivos. ¿Me explico? Pero si sos, de vuelta, Google, con un data center, ¿cuántos discos tiene un data center de Google? Un edificio de discos. 100.000 discos. Entonces vos tenés un MTTF de 4 años. Significa que, ¿cuántos te fallan por día? ¿Me entendés? Entonces ahí te cambia la escala. Entonces el MTTF de que son 4 años sin ni me calienta, si tenés 100.000 discos, te fallan 3 por día. Claro, yo me refiero más en este caso, estamos con empresas grandes, que tienen muchos elementos, y ahí Ahí tenés que buscar mecanismos para que, a pesar de que te fallen 3 por día, vos igual sigas funcionando. ¿Entendés? Entonces tu disponibilidad tiene que ser de todo, a pesar de que tengas un MTTF de 4 años. Pero como tenés muchos dispositivos, tenés que, lo calculás, digamos, todos los días. Entonces lo calculás genérico. ¿Entendés? Porque ya lo vas haciendo al coso y lo calculás una vez y tengo que cambiar 3 discos por día. Entonces, hoy no se ha roto ninguno. Bueno, genial, pero sabes que mañana te ponen un P6. ¿Entendés? La probabilidad. ¿Estamos? ¿Y tiene MTTF aunque no se lo pueda reparar? Y reparar no necesariamente es arreglar el dispositivo. Reparar es que el servicio siga estando activo. O sea, si me rompe el disco, yo tengo que comprar otro pedazo y me llegue, cuenta si tiempo. Depende, vos podés seguir usando tu máquina o no. Si la podés seguir usando, entonces capaz que no cuenta. ¿Entendés? Pero si no la podés seguir usando, entonces sí es crítico. Profe, y el MTTF necesariamente que falle completamente el dispositivo. Sí, eso es que se te rompa. Eso y hasta eso viene dado por el fabricante. Como dice Mauricio, si vos compras un aparato y te dice, esto, o te debería decir en algún lado, tiene un MTTF de tanto. O alguna otra métrica similar. Por eso que no sería complementario con el MTTF. Claro. Ahora, la disponibilidad se mejora agregando hardware. Entonces, agregando hardware mejora la disponibilidad, mejora la productividad. ¿Estamos? Pero ¿qué pasa con la confiabilidad? No. Agregando hardware disminuye la confiabilidad. Más probable es que falle. Porque es más probable que falle. O sea, si ustedes se compran un disco que falla cada 4 años, ustedes saben que, bueno, puede fallar cada 4 años. Pero si tienen 2 discos, es más probable que se rompa alguno. ¿Se entiende? Y si tienen 100.000 discos, como dije recién, es muy probable que se rompan 3 por 10. ¿Se entiende? No porque los discos sean malos, es una cuestión de probabilidad. ¿Está claro? Entonces, aumentar hardware me aumenta la productividad, me aumenta la disponibilidad, pero me disminuye la confiabilidad.
El ejemplo acá está clásico de los motores de los aviones. Todos los aviones que se precien de ser un buen avión tienen pares de motores. ¿Por qué? Porque si le rompe uno, el avión sigue andando, sigue volando. ¿Por qué? Porque la disponibilidad es crítica. ¿Estamos? En ese también el segundo. ¿Cómo? Bueno, pero el segundo también. Bueno, pero ya es una cuestión de, vos asumís que, bueno, yo puedo seguir brindando mi servicio a pesar de que se me rompe un motor. No que la confiabilidad es alta, vos ponés, duplicás hardware para asegurarte que a pesar de que te falle uno, vos puedas lograr un aterrizaje, puedas seguir volando. Sí, más vale que se caen. ¿Cómo? Te aumenta la probabilidad, pero mejorás la disponibilidad. Entonces, la confiabilidad se puede mejorar solamente con mejores componentes, en mejor calidad, mejor proceso productivo, mejor marca. Estamos ahí, cuando ustedes dicen, pero este sale más caro que el otro. Y bueno, capaz que realmente los tipos ponen más esfuerzo en su proceso productivo, usan mejor calidad en sus componentes, mejores materias primas, y hacen que sea mejor. ¿Estamos? Y por eso lo cobran más caro. ¿Estamos? Y ustedes dicen, bueno, se ve igual o anda igual. Y sí, capaz que sí y capaz que no. ¿Estamos? Pasa lo mismo con una Ferrari que con Fiat. ¿Estamos? Los dos pueden servir para venir a la facultad, pero no es exactamente lo mismo. ¿Estamos? No implica que la confiabilidad de una Ferrari sea mejor que la de un Fiat. Pero bueno. Está entendido confiabilidad, disponibilidad, productividad. Con todo eso, ¿cómo hacemos métricas? Y acá, de vuelta, no va a haber una métrica. No es acá, manejemos tiempo de ejecución. No manejemos, bueno, nos fijemos en el CPI. No hay un cálculo. Porque de vuelta va a depender, no es lo mismo para Google, que para Brian, que para mi PC. ¿Estamos? Entonces va a depender de el tipo de computadora, su uso. Por ejemplo, hay un benchmark que es para procesamiento de transacciones, para base de datos. Capaz que si alguno ha trabajado con base de datos escuchó hablar del término. ¿Qué es lo que pasa con las transacciones? Son muchos cambios pequeños. Vienen dados de las transacciones de base de datos compartidas usadas en, por ejemplo, bancos, en pasajes de avión, en ese tipo de cosas. Hacen muchos cambios chiquititos, pero son muchos y distribuidos. Entonces, ¿cómo hacen para manejarlo? Son muchas pequeñas entradas-salidas chicas. Y esas muchas pequeñas entradas-salidas chicas tienen un comportamiento particular, entonces tienen un benchmark particular. ¿Está? Lo importante es productividad, importa el tiempo de respuesta, por supuesto, importa tolerancia a fallos. Una métrica que suele usar es cuántos accesos a discos se hacen por segundo. Y un benchmark específico para eso es TPC. Es específico para ese tipo de procesamiento de transacciones. Otro tipo de uso, supercomputadoras. Creo que no sé si esta semana ahora se está por anunciar las nuevas computadoras del Top 500. ¿Se acuerdan del Top 500 que les mencioné alguna vez? Bueno, ¿cómo se mide ahí la entrada-salida de eso? Y bueno, de vuelta, acá productividad pura, bytes por segundo o operaciones por segundo. Porque lo que me interesa es otra cosa, esto no procesa en transacción. Sistemas de archivos, me interesa cuántos es la latencia, por ejemplo, para que me devuelva rápido el archivo. Sistemas web, me interesa de vuelta la latencia. Yo quiero que cuando yo hago la búsqueda en Google me devuelva rápido el resultado. ¿Estamos? Nadie quiere ver el relojito que se está cargando. ¿O no? ¿Cómo? Cuando entra en el archivo. No, el relojito, ahora el circulito dando vueltas, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que ahí no me importa la productividad, no me importa cuántas páginas cargo por segundo. A mí dame la página rápido. ¿Estamos? Entonces, de vuelta, cada tipo de servicio, cada tipo de cosa va a tener su propia métrica y su
propio benchmark. Estamos acá, de vuelta, tienen que ver una cuestión de qué están tratando de medir, cómo lo están tratando de medir, y no medir mal. No traten de medir un sistema web, un servidor que está haciendo sus servicios web con un benchmark para transacciones, porque no tiene sentido. ¿Está claro? ¿Preguntas? Tenemos unos 5 o 10 minutitos más. Vamos con una diapositiva. 15, dice. Perfecto. Arranquemos un poquito con un par de generalidades sobre un ejemplo de dispositivo. Y el primer ejemplo de dispositivo que vamos a ver son los discos magnéticos, que todos alguna vez habrán visto un disco y han usado un disco magnético, a pesar de que muchos ya sean chicos SSD. Claro, todos no. ¿Son qué? Sí. Está bien, por eso. Y van a seguir teniendo. Lo que sí, no sé si habrán visto un disco por dentro. Alguna vez algunos desarmados. Nosotros tenemos, no sé si seguirán estando, en el laboratorio de la par tenemos un montón de discos rotos, desarmados, que normalmente los tengo que traer para este momento, pero si quieren después algún curioso va y lo mira. Tenemos discos rotos y un disco más o menos se ve así. El disco rígido, también con el nombre que también se lo conoce, la idea es que tiene estos discos, en realidad, porque viene de ahí el nombre de disco, porque son cilíndricos, circulares, que están revestidos con una capa magnética y en base usan ese mecanismo para poder almacenar datos. ¿Por qué vamos a ver? ¿Por qué les quiero contar un poco hablar de los discos rígidos? Porque es común, todo el mundo tiene visto, trabajó con un disco rígido, porque a su vez son el último nivel de la jerarquía de memoria, entonces nos va a servir para calcular la penalidad de la memoria principal. ¿Estamos? Porque fíjense, eso es, para un poco más nostálgico, es casi el último dispositivo electromecánico que se usa. ¿Estamos? Antes estaba lleno de cosas electromecánicas y ahora son, creo que el disco y la impresora son los poquitos que siguen sobreviviendo, digamos. ¿Para qué sirve un disco rígido? Todos saben. La idea es almacenamiento, fíjense la clave, no volátil. ¿Estamos? Y de larga duración porque se supone que tiene un MTTF largo. Bueno, eso ya lo vamos a ver después. Pero el chiste es que es no volátil. El principal chiste. Entonces, cuando vemos la jerarquía de memoria, pasa a ser el nivel más bajo de la jerarquía de memoria, que era el más grande, el que tenía todos los datos, el que no tiene tasa de fallo, porque a la larga guarda todos los datos, entonces no falla nunca, y el que es el más lento, y a su vez el más barato en costo por byte. ¿Estamos? Fíjense, son grandes, baratos y lentos, que es lo que dijimos. Característica típica del último escalón de la jerarquía de memoria. Fíjense este detalle. Más o menos desde el año 80, o sea, de los últimos 40 años, la capacidad de los discos rígidos aumentó 1.000.000, 10 a la 6. Pero la velocidad, o sea, el tiempo de acceso de los discos aumentó 10 veces. O sea, son más rápidos, pero fíjense que en 40 años han aumentado 10 veces y la capacidad aumentó 1.000.000 de veces. 5 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces, está claro que el impulso y el motor de los discos rígidos es capacidad y no velocidad. ¿Estamos? Ahí tienen otra fotito de un disco rígido. Acá se lo ve abierto desde arriba. Digamos que cuando ustedes le sacan la tapa, normalmente ven eso. Del otro lado tiene plaquetas, circuitos, con parte del controlador. Acá se ve no solamente el disco, se ve este es un brazo, que es el actuador, que es el que se encarga de realmente leer. Entonces, ¿cómo es por dentro? ¿Cómo son los detalles? Algunos detalles constructivos. Pues no voy a entrar en muchos detalles, pero sí en algunos. La idea tiene esas placas.
al centro de esto, que se lo ve acá, esto es un eje. Eso es un eje duro con un motor que lo que hace es girar. Entonces ahí están puestas unas placas, como dice así, tipo un CD, un DVD, salvando las enormes distancias, que están cubiertas de una superficie magnética. La idea es que esas placas giran alrededor del eje. Los discos más grandes actuales son discos de 20 teras, 22 teras, suelen tener 10 placas. Eso, o sea, 10 placas, una encima de la otra, más o menos como se ve en esa figura. Fíjense que ustedes tienen discos, siempre son del mismo tamaño los discos. Bueno, algunos empezaron con una, después pusieron 2, después pusieron 4, y ahora tienen 10, y así van ampliando el tamaño, la capacidad, digo. En general, estas placas no solamente tienen datos de un lado, sino que tienen datos de los dos lados. Entonces, ese bracito que ustedes ven ahí encima, en realidad no es un bracito que va por encima, sino que va de los dos lados, de cada disco, de cada placa. O sea, en realidad, si ustedes se fijan, no tienen un bracito, sino que tienen un montón de bracitos. ¿Estamos? En realidad van a tener la cantidad de placas más uno. Si tienen 10 placas, van a tener 11 bracitos, uno en cada punta, y 9 en el medio. Y los que están los 9 en el medio van a tener, digamos, cosas de los dos lados, para trabajar con la placa de arriba y con la placa de abajo. ¿Me siguen? Cada uno de sus bracitos tiene en el extremo un cabezal de lectura-escritura. Entonces la idea es que ese es el bracito que las placas van girando y el cabezal va leyendo o escribiendo los datos en el disco. Entonces, ¿cuántos cabezales tienen? Uno por superficie. Si yo tengo 5 placas giratorias, voy a tener 10 cabezales en total de lectura y escritura. ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. ¿Ya sabían algo de todo esto? Algunos algo han visto. La idea, fíjense que por ahí hay unos actuadores, no sé si llega a distinguir, que son otros motores que mueven el bracito mecánico, que mueven todos los cabezales. Y fíjense que con detalles, los cabezales se mueven todos juntos. En general, es todo un peine, digamos, que se va moviendo. En realidad se mueve desde adentro del disco, de los sectores más internos, hasta afuera. Y se va moviendo siempre una cuestión lineal. ¿Está claro? Y de vuelta, todos juntos. En esas superficies rotatorias magnéticas, ahí es donde se almacenan los datos mediante campos magnéticos. Los campos magnéticos antes eran longitudinales, o sea que iban en el mismo sentido que la cosa, ahora son perpendiculares. No voy a entrar en mucho detalle de cómo se graban las cosas. Sí sé que se siguen actualizando cómo se graban los datos en los discos para poder seguir en porque ojo, las placas son los mismos tamaños casi desde hace 50 años y cada vez le pueden meter más datos. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja en Western Digital, en Seagate y en otros fabricantes de discos rígidos trata de seguir vendiendo discos rígidos, entonces trata de mejorar cómo hacer para grabar cada vez más datos en los discos. Esta ya es la última, les prometo. Esta es otra imagen, por supuesto no es tan así, pero está toqueteada y photoshopeada para ver más o menos cómo se distribuyen los datos en un disco. Y lo primero que tenemos que ver es que, visto desde arriba, cada una de estas caras, cada superficie, se divide en anillos. ¿Estamos? Cada anillo se le llama pista. ¿Estamos? O sea, los discos tienen pistas donde, ¿se acuerdan como los viejos discos de vinilo también? Donde se van almacenando los datos. Cada pista a su vez está dividida en sectores, que es donde realmente se guardan los datos. Y ahí el sector es la mínima unidad de transferencia de los discos. Cada disco va a transferir siempre de a sectores, nunca menos de un sector. ¿Está claro? Es como los bloques del caché, como las páginas de memoria, tienen los sectores
de disco. Los sectores, como les dije recién, son de tamaño fijo y desde hace 10 años son de 4K. ¿Se les ocurre por qué los sectores de disco serán de 4K? Porque coinciden con el tamaño de página. ¿Estamos? Antes eran de 512 bytes y era un problema hasta que la gente dijo, che, ¿qué te cuesta ganar el tamaño del sector? Y le dicho, sí, tienes razón, haga un sector de 4K. Ahora, fíjense un detalle acá que se ve. Las pistas están coloradas a propósito, pero lo importante es que los sectores son de tamaño fijo. Pero el tamaño de las pistas, o sea, la longitud, digamos, de las pistas en la parte interna del disco no es la misma longitud que en la parte externa del disco, por una cuestión de matemática. ¿Está claro? Y si los sectores son de tamaño fijo, ¿qué significa? Que ustedes pueden obtener más sectores en la parte de afuera o sectores más grandes. ¿No? ¿Qué es lo que se hace? Normalmente es que las pistas exteriores tienen más sectores. Fíjense, si ustedes se fijan, estas líneas, digamos, estas líneas que cortan los sectores no son iguales. No es que ustedes lo cortan como en una pizza. ¿Estamos? En una pizza, la parte de afuera es más larga que la parte de adentro. Bueno, acá no. Acá no tienen la misma cantidad de sectores. En la pizza sí. Depende de con quién te sentés también, quién parta la pizza, digamos. Pero bueno, acá lo que sucede en un disco es que las pistas internas tienen menos sectores que las pistas externas. Porque la densidad es constante, es la densidad de grabación la que es constante. ¿Estamos? Sí. ¿Tendría que tener igual cantidad de bytes cada pista? No tienen igual, justamente no tienen igual cantidad. Como son más largas las pistas y tienen la misma densidad, tienen más datos las pistas externas. Entonces, ¿sector cuál sería? ¿Todo lo que yo veo? Sector es el pedacito. Esto es un sector. Esto es un sector. Cada uno tiene 4K. Cada sector es de 4K. ¿Estamos? Y fíjense, si ustedes consideran las mismas pistas de todas las superficies, acá lo tienen que ver 3D, digamos, ¿estamos? Se dice que todas las mismas pistas de todas las superficies de un disco forman un cilindro. ¿Estamos? Eso es terminología de cosas. Lo importante es pista y sector. Son factores clave. ¿Ya entienden un poquito más o menos la geometría del disco y el funcionamiento? ¿Apenitas? Bueno, con eso yo me doy por satisfecho. Los libero acá y seguimos el viernes. Que espero no haga tanto frío como hoy. Que creo que va a ser igual. Hoy vinieron menos.